traje un libro. A ver. Te traje un libro, acá se lo voy a mostrar a la gente. Es un libro que a mí particularmente me encanta porque es parte troncal de mi formación. Mirá vos. Y a ver, al mago no le gusta revelar su fuente, pero yo no tengo ningún problema. Pero me parece que es un libro que todo el mundo debería leer si quiere entender la política argentina. Bien. Especialmente la política presidencial del siglo XX. Es un resumen pormenorizado, se llama El libro de los presidentes argentinos del siglo XX. Arranca con la segunda presidencia de Roca y termina con la presidencia de Carlos Saúl Menem. Muy bien. Bien. Es un detalle pormenorizado de todos los presidentes argentinos, todo lo que pasó, cómo funciona, un breve resumen de sus vidas. ¿Y saben cómo hay que leer este libro? ¿Cómo? Hay que leerlo en complemento, porque me parece que es lo más idóneo, con un libro de Nelson Castro, Bien. que se llama El libro secreto de los vicepresidentes argentinos. Es un libro sobre la historia de los grandes olvidados de la política argentina, que son los números 2, los vicepresidentes, los cuales muchas veces terminaron en porque se volvieron presidentes. Y nada, me parece que tiene un montón de cosas. A ver, si vos le preguntás a un ciudadano promedio, ¿sabe cuántos fueron los presidentes argentinos? ¿Quiénes fueron? Sí, la mayoría no lo tiene presente. Ponele que del proceso para acá te los dicen. A la mayoría. Es fácil. Alfonsín, Menem, Cavallo. Cavallo. De la Rúa. En el 2001 te perdí un poquito. Jackie. En el 2000, sí, Jackie. En el 2001 te perdí un poquito, pero bueno, viste, Néstor, Cristina, Macri, Alberto. Fue muy complicado. Pero cuando te vas un poquito para atrás, hay cada presidente, son muchos, y para mí es muy importante entender a la persona. Porque para entender a la persona entendés los procesos políticos. Y de lo que vamos a hablar hoy, es muy importante entender a la persona que es protagonista y a los otros que lo rodearon para entender la magnitud de su evento. ¿Qué pasó hace pocos días? ¿En materia política? Sí, en Muchos- materia histórica. No, desconozco. Varios hechos podemos señalar. El lunes. El Día de la Lealtad. Exactamente, el Día de la Lealtad Peronista. Se ha hablado, se ha escrito y se ha recontra hablado sobre la lealtad peronista, acá nuestro gran amigo Juan Domingo, pero el peronismo tiene una mística que nace hace 75 años, Sí. con un día en particular, que es como su día fundacional. Está bien, todo movimiento tiene que tener un evento fundacional. Y el peronismo, como no puede ser mejor, es con una marcha, una movilización y un conflicto. Digamos que eso marca la tonalidad del movimiento desde el principio. Y esto es el Día de la Lealtad Peronista. Tiene su origen en lo que es la detención y posterior liberación de Juan Domingo Perón en el año 1945. 46. Sí, 45. Debido a que, bueno, a ver, para hablar de esto tenemos que dar un poquito de contexto. Juan Domingo Perón llega al poder gracias a la Revolución de 1943, encabezada por el Grupo de Oficiales Unidos. En un principio la presidencia la ocupa un general de nombre Ramírez, primero Rawson, después Ramírez, son periodos muy cortos de tiempo, entonces no vale la pena reseñarlos. Y en el medio hay un pequeño problema, hay un golpe dentro del golpe, y asume el general Edelmiro Farrell. ¿Quién era Edelmiro Farrell? Bueno, era un general que no era perteneciente al GO, pero que estaba ligado, adivinen por quién, por Juan Domingo Perón. Era muy amigo de Perón y confiaba mucho en él. Cuando Farrell asume como presidente, nombra a Perón en la estratégica cartera de previsión social. Y ahí es cuando Perón empieza a hacer su carrera meteórica, avalado, en cierta manera, por este señor. ¿Por qué él le firmaba los decretos? A ver, todas las ideas que Perón planteaba, estamos hablando de los litigios laborales en donde intermediaba, las nuevas leyes laborales, los estatutos del peón de campo, después, por ejemplo, cuando decreta el aguinaldo, todas estas cuestiones tenían que ir avaladas por la firma del presidente. Y era el presidente Farrell quien era el hombre que le fue dando cada vez más poder a Juan Domingo Perón. Primero secretario de Previsión Social, después ministro de Trabajo, después ministro de Trabajo y ministro de Guerra, y por último era ministro de Trabajo, ministro de Guerra y además vicepresidente de la Nación. Un Sergio Massa sería. 3 cargos al mismo tiempo, o sea, son cosas que eran solamente típicas del momento en el que se vivía, un momento de mucha inestabilidad política. Y la verdad es que para 1945, casi 1946, la Segunda Guerra Mundial había terminado y el régimen empezaba a tambalearse. Era necesaria una apertura democrática. Y el gobierno empezó a dar signos de esta apertura. Aparte, es muy importante la llegada desde Estados Unidos de un personaje muy importante para este proceso, que es el embajador estadounidense Sproul Braden.
una persona de origen comunista, nombrada por el presidente Truman, para hacerse cargo de la embajada en Argentina. Y él se va a volver la referencia del gran movimiento de oposición al gobierno militar, que era la Unión Democrática. Llegado a un punto parecía que, si el gobierno se sostenía y llamaba elecciones, parecía que la Unión Democrática iba a ser la que iba a encabezar ese gobierno de oposición. Se dan ciertos signos de apertura, como nombrar a un radical como ministro del Interior para desmantelar el estado de sitio. En Argentina desde el 43 al 45 se vivió en estado de sitio, en el 41, perdón, se vivió en estado de sitio. ¿Qué significa eso? Que hay ciertas libertades constitucionales que, bueno, no están muy vigentes que digamos. Sin embargo, la abstención, a ver, las medidas sociales que había tomado el gobierno de Delmiro Farrell, impulsadas por Juan Domingo Perón, no habían gustado a muchas personas. Especialmente a los grandes poderes económicos de la Argentina y a los principales sectores empresariales y agroganaderos. Una cuestión que se materializa también en presiones dentro del mismo gobierno militar, encabezadas, por ejemplo, en la Marina. Es muy importante tener en cuenta la Marina, porque si hay una institución que fue opositora al peronismo desde siempre, esa es la Marina, es la Armada Argentina. El ejército siempre fue más peronista. La Fuerza Aérea, más o menos. La Fuerza Aérea en realidad es una rama totalmente peronista, porque fue fundada por él, básicamente. Pero, por otro lado, vos tenés a la Armada, que siempre se mantuvo a raya. Y en 1945 estas presiones se materializan a una cuestión de que le dicen a Farrell: mira, esto es fácil, amigo. O vos me lo quitás a Perón de los puestos de poder, o te quitamos a vos. Estamos hablando de gente de la Armada, gente del radicalismo y miembros de la Corte Suprema de Justicia. Había todo un entramado, también varios generales, que dijeron: la situación no va para más, necesitamos que hagas que dé un paso al costado. Perón se anticipa, porque sabía que lo iban a detener, y se escapa al delta del Tigre un tiempo antes de que lo capturan. Y el 14 de octubre lo mandan a la isla Martín García detenido. Sin embargo, ahí es cuando la presión popular estalla. Todos los movimientos afines al vicepresidente en ese momento, que era Juan Domingo Perón, especialmente encarnado en lo que era ya la cuestión sindical, es cuando nacen las 52 organizaciones. Las 52 organizaciones nacen en la mayor movilización, tal vez de la historia, una de las mayores movilizaciones de la historia argentina, que es que mucha gente, el pueblo podríamos decir, empieza a invadir Capital Federal clamando por la libertad de Juan Domingo Perón. Todo este movimiento orquestado de cerca, adivina por quién. ¿Por quién? Por la mano derecha de Juan Domingo Perón. ¿Quién era su mano derecha? Su esposa de ese entonces, Eva Duarte de Perón, que trabaja codo a codo con los sindicalistas de la CGT. Todavía no existía la CGT, estaba por formarse, para lograr su liberación. ¿Qué pasa? La presión era tanta que a Perón lo mandan a llamar y le dicen: escúchame, te liberamos, hacé lo que vos quieras, ¿querés ser candidato a presidente? Sé candidato a presidente, no hay ningún problema, pero calmame a esta gente. Claro. Calmame a los muchachos porque me van a romper todo, vamos a tener un problemón tremendo. Y siempre cuenta Perón que él los miró y le dijo: calmarlos, a ver, yo no tengo poder sobre ellos. Y es cuando Perón sale a hablar al balcón de la Casa Rosada, que es uno de los momentos también más mistificados en la historia, los anales del peronismo, da un discurso donde calma a la multitud, anuncia su candidatura presidencial y ahí arranca la carrera, que se va a materializar al año siguiente, en 1946, cuando por 5 puntos, me parece, una cuestión bastante mínima. Ajustada. La primera elección es bastante ajustada, me parece un 45, iba por ahí. 10 puntos serían, pero más o menos, a diferencia que no es muy grande, termina obteniendo la victoria en la presidencia de la nación. Que digamos que esa campaña política nace en este momento. Mirá lo que es esa foto. Multitudinaria la plaza. Aparte un octubre que todos decían hacía mucho calor, Borges, muy cínicamente, describió, vivía en Capital, esta llegada de la gente, de los obreros del conurbano bonaerense, como un aluvión zoológico. En un término bastante peyorativo de lo que vendría a ser la masa popular en ese momento. Pero era gente, todas estas personas eran para la capital de la ciudad de Buenos Aires. Fue un momento muy extraño, porque el principal apoyo a Juan Domingo Perón provenía de los obreros fabriles, que trabajaban en empresas radicales alrededor de la ciudad de Buenos Aires, no dentro de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires todavía era una ciudad, bastante paqueta, coqueta, habitada por la élite y por gente de clase media profesional.
Entonces, cuando toda esta gente entra, es como un ellos sienten una especie de invasión, y ya ahí nacen los primeros roces entre lo que vamos a conocer como el peronismo y el antiperonismo. ¿Qué te pareció? Bien, ¿y cómo sigue la historia después? No, bueno, a ver, una vez que lo liberan a Perón, arranca la campaña electoral y gana la presidencia, en el 46. Pero... Hay algo muy interesante que es el Partido Comunista de la Argentina llamaba, que era parte de la Unidad Democrática, llamaba, que fue la principal alianza oposición a Perón en esa primera instancia, llamaba a derrotar al nazi-peronismo. Así calificaban la figura de Perón, como el nazi-peronismo. Bastante variado lo que uno se encontraba. Y la verdad que era un término bastante fuerte. Tal vez por su visión de un socialismo nacional, por así decirlo. Él hablaba siempre de un socialismo nacional. Bueno, ciertas prácticas o políticas se asemejaba a eso. Pero bueno, entender esos términos. Por eso se entiende también por qué Perón después va a perseguir con tanta hazaña a los comunistas. Digamos que el principal enemigo, aparte de la oligarquía, el enemigo discursivo en la práctica, la federal se ensañó mucho durante los años del peronismo con los militantes comunistas. Bien. Digamos que no les daban tregua. Interesante, la verdad que es un momento de la historia bastante particular, la que ocurrió en el 17 de octubre, donde nace un movimiento sin dudas, uno de los más importantes de América Latina en materia de conducción política. Y se inicia, por así decirlo, una especie de liturgia política, ¿no? Ese me parece que es el término adecuado. Porque el peronismo, con sus más y con sus menos, el justicialismo va a repetir, va a conmemorar este acto, año tras año, desde el 46 hasta el año anterior. Y es un momento que sacude a la Argentina. Porque también podemos ver cómo está el Partido Justicialista dependiendo de cómo sea este acto. Este año, por ejemplo, tuvimos 2 actos en simultáneo. Uno encabezado por la Cámpora y Máximo Kirchner, y otro por la CGT, que lanzó su movimiento, el Movimiento Político Sindical Peronista. Sí. Movimiento Social Peronista, en realidad, es el nombre. Donde la CGT hizo pública su necesidad de aspirar a cargos en las listas. Mientras Máximo Kirchner aspira a, no sé, una reestructuración económica bastante infantilizada, con petitorios bastante infantiles. Lo que sorprende es que el presidente del PJ a nivel nacional no participó en ninguna de las marchas. No participó en ninguna. El presidente del PJ Quedó al nacional margen. es Alberto Fernández, que a su vez es el presidente de la nación. Quedó al margen, Alberto. Exactamente, no participó en ningún acto en realidad. Lo que llama la atención, siendo que, a ver, si es la persona más importante del justicialismo, ¿por qué no apareció? No, está fuera de todo, Alberto. También sorprendió que Pablo Moyano, por ejemplo, no habló en el acto de Máximo Kirchner que él participó. No participó en el acto de la CGT, porque el sindicalismo está partido. Sí. Hay una parte del sindicalismo que apoya a Máximo Kirchner, principalmente los sindicatos menores pertenecientes al conurbano bonaerense, junto con intendentes y el gobernador Kicillof. Y por otro lado tenías a los gordos, al sindicalismo grande, tradicional, que está nucleándose en la CGT y está intentando relanzarse. Por lo que uno tiene a intuir que se avecina a un frente de todos fragmentado. O sea, no se ven vientos de unidad. No hay un signo de unidad. Si no se pudieron juntar todos en el acto, significa que las agendas se están desmarcando y se viene un futuro complicado para el justicialismo. No se va a extinguir, no se va a destruir. ¿Viste la película Scary Movie? Sí. ¿Viste cuando hay un personaje que empieza a gritar: yo soy como una cucaracha, no me muero, me multiplico, tengo a Dios de mi lado? Sí, Una escena de un parece. meme muy conocido. Bueno, para mí el peronismo es eso. Está bien, el peronismo muy difícilmente lo terminas de No, romper. parece que se están peleando, se están reproduciendo. Quédate tranquilo. Sí, Es un dicho, es un sobreviven mediante el conflicto. Y cuando parecen que están totalmente destruidos, vuelven a aparecer Bueno. 5 o 6 años después.